Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Buenas tardes o mañanas a la hora que esté viendo usted nuestro programa. Mi nombre es Fernando Castro Esquivel. Este programa es Tu Palabra es Verdad, desatando los nudos de las malas doctrinas. Quiero darle la bienvenida y invitarlos también que visiten nuestro canal de YouTube, Tu Palabra es Verdad CR. Ahí encontrarán material relacionado obviamente con estas enseñanzas. Y bueno, ahí estaremos siempre subiendo estas enseñanzas que consideramos de verdad que tratan de explicar algunas doctrinas, combatir las malas doctrinas y exaltar las buenas doctrinas. Bien, hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema que ya hemos dicho, Shabbat versus domingo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la tradición de los hombres? La parte segunda, ¿verdad? Ya vimos la semana pasada el Shabbat y hoy nos toca ver qué dice la tradición de los hombres, que dice que el domingo, que el sábado fue cambiado por el domingo. Bien, vamos a leer el tema del programa. El Deuteronomio 30, 19 y 20 dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y a comprometerte firmemente con Jehová, tu Elohim. Esa es la clave para tu vida. Si amas y obedeces Jehová, vivirás por muchos años en la tierra que Jehová juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Disculpen. Sí, también parte del lema del programa dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo, ¿verdad? Y recordamos el mandamiento o esa expresión de Yeshua que está en Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Que va con todo eso que acabamos de leer. Bien, entonces vamos a ver hoy, como les decía, ese tema, el Shabbat versus el domingo. Qué barbaridad, todavía tengo esa falta de ortografía en domingo, pero bueno, disculpen. Esta es la segunda parte. Primero que nada, vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos la vez pasada, especialmente sobre el Shabbat, que se ponen como en 3 o 4 puntos. En primer lugar, lo más importante, el Shabbat
Es el séptimo día que aparece en Génesis 2. Dios creó al mundo y al séptimo día cesó o descansó, ¿verdad? O reposó, dicen muchas versiones. Entonces, vemos que el Shabbat no es cosa de judíos. El Shabbat es una disposición sabia del Eterno de poner un día para que recordásemos que tenemos un Creador. Y bueno, ahí está al inicio, ¿verdad? No pueden decir que el Eterno sea judío, ni que Adán ni Eva sean judíos. Así que ahí el Shabbat es desde el puro inicio. Y bueno, más adelante dice que el Shabbat será señal entre él y su pueblo. Así es. Si usted se considera pueblo, considere esa verdad que está en la Biblia y nadie la ha quitado. Bien, también vemos que el Shabbat luego apareció en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos que están junto a no tendrás dioses ajenos, no harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en falso, no honra padre y madre, no matar, no adulterar, no robar, no dar falso testimonio de tu prójimo y no codiciar. Y el Shabbat es el cuarto mandamiento. Ahí, ¿verdad? Él lo puso así. Acuérdate del día de reposo, que es Shabbat. Es un verbo, viene de un verbo, viene también del número 7, pero también significa cesar, ¿verdad? Acuérdate del Shabbat para santificarlo. Santificarlo es dejarlo aparte, ¿verdad? Todas las obras haremos los 6 días y ese lo apartamos para las cosas del Eterno. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo es Shabbat, día de reposo, para Jehová tu Elohim, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ¿verdad? Eso está en Éxodo 28 y también está en Deuteronomio 5, 2 veces. El segundo testigo está ahí. Bien, disculpen, esos 10 mandamientos fueron entregados en el monte Sinaí o monte Oreb, es el mismo. Recuerdan ustedes que el Eterno le dijo a Moisés que preparara el pueblo porque él iba a manifestarse encima de esa montaña. ¿Cómo lo hizo? Con fuego, terremotos, rayos, humo y un sonido aterrador de trompeta, ¿verdad? Ante todo el pueblo que estaba al pie del monte Oreb. Ellos escucharon primero los 10 mandamientos, todos, ¿verdad? Como está representado en esa imagen. Y luego el Eterno le dio los 10 mandamientos que había dicho, escritos sobre piedra, sobre 2, ya lo vimos ahí en la imagen, sobre 2 tablas de piedra. Moisés las quebró al ver los desmanes de su pueblo, y después el Eterno los volvió a escribir en piedras. O sea, 3 veces dio el Eterno los 10 mandamientos. 3 veces, no 2, sino 3. Y esos 10 mandamientos es la única parte de la Biblia, escúchelo bien, que fue escrito con el dedo de Dios. Todo lo demás es inspirado, pero esto tiene una categoría especial. Fue escrito con el dedo de Dios. Tome eso en cuenta, ¿verdad? Para que pues pueda investigar un poquito a raíz de lo que yo le digo. Ahora, yo quería hacer esa manifestación. Yo no pretendo que todas esas enseñanzas sean exhaustivas, ¿verdad? Yo trato de exaltar la palabra de Dios, contrastarla con lo que dicen los hombres y las doctrinas, pues para sembrar una semilla, ¿verdad? Sembrar una semilla de duda,
o a veces el Eterno trabaja formas misteriosas, personas que tienen alguna comezón de oír, ¿verdad? Y se les han escuchado algo por ahí y pues vienen a ver una enseñanza de estas que damos aquí y a confirmarle para que siga investigando. Yo le pido a todos los que me escuchan, que ven esto, que no me crean. Ahora es muy fácil buscar información en internet. Es más, en el chat GPT, ¿verdad? O la inteligencia artificial hace estudios profundos de temas, ¿verdad? Si lo tienen a mano. O las bibliotecas, ¿verdad? Gente que conozca de la palabra. Yo lo voy a decir francamente, no es costumbre de las personas, de los cristianos, ahí en las iglesias, dar por sentado que lo que el pastor le dice a usted es la verdad. Y bueno, vemos los desmanes que hay en las iglesias porque la gente sigue a los malos pastores estoy diciendo, siguen a los malos pastores sin chistar, ¿verdad? Muchos son manipulados para sacar diezmos, ofrendas, primicias, ¿verdad? No guardan las fiestas del Eterno, pero las primicias sí. Y piden primicias y en diciembre piden del aguinaldo 1 o 2 o 3 ofrendas. Todo eso pues me lo dicen, yo no lo viví, yo nunca fui de esas iglesias, pero lo que quiero decir es que tal vez su pastor le dice que el Shabbat no es y que fue abolida la ley y que fue clavada en la cruz. Yo le pido encarecidamente que investigue si fue clavada en la cruz. Si usted lee la ley de Dios, la Torá, dice que la ley de Dios es para vida, no es para muerte. ¿Cómo va a ser la palabra del Eterno, todopoderoso, sabio, ¿verdad?, que le manifestó eso a sus profetas, va a ser malo para usted? ¿Cómo es que Yeshua enseñaba sobre Torah? Yeshua le decían rabí, que es maestro de la ley de Dios. Entonces, él iba a predicar una cosa que era maldición. ¿Es así? ¿Está seguro? Bueno, entonces vaya usted a otras fuentes cuando escuche eso. Y como les digo, yo lo que hago aquí es sembrar nada más una semilla, ¿verdad? Y ojalá que fuera algo más que eso. Bien, entonces vimos también la semana pasada qué dijo Yeshua de Shabbat, ¿verdad? Uno, ante comentarios, ¿verdad?, o enseñanzas de que el Shabbat no existe porque Yeshua vino a abolir la ley, y se cuenta con esto que está aquí. Y vemos que el Mesías, aparte de eso, aparte de lo que le vamos a decir, en Mateo 5:17 dijo que él no venía a abolir la Torá, había venido para cumplirle, darle su mejor entendimiento, porque ni una jota ni una tilde pasarían, antes pasarían cielo y tierra, pero la ley de Dios no va a pasar. Mateo 5:17, revise. Aparte de eso, en Lucas 4:16 dice, conforme a su costumbre, iba a la sinagoga en Shabbat. Yeshua guardaba Shabbat, iba a la sinagoga todos los Shabbats y guardaba mandamientos. Entonces, es un poco, digamos, contradictorio que usted, que lo tiene contra el Shabbat y que le ha dicho que eso está mal, ¿cómo es posible que su Mesías, su líder, el fundador de su iglesia, el fundador, el maestro por excelencia, guarde Shabbat y usted no? ¿Cómo es eso posible? ¿Verdad? La ley no es ninguna carga. Ahora vamos a ver un poquito de eso. La ley no es ninguna carga. Lo que pasa es que no se estudia bien. Pero bueno. Dice Mateo 12:8, sabed que el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Si Él vino a abolir el Shabbat, ¿cómo es posible que diga que Él es el principal del Shabbat? Ya yo no veo que lo está aboliendo. Mateo 12:11, es lícito hacer bien en Shabbat. Lo está anulando, ¿no? ¿Verdad? Esto lo decía con ocasión de que los fariseos, ¿verdad?, prohibían hacer varias cosas
que no dice la ley de Dios. Ellos le añadían. Entonces aquí viene Yeshua y lo que dice es que aclara para qué es el Shabbat, ¿verdad? Es para hacer el bien. Marcos 2:27, el Shabbat se hizo para el hombre, para el ser humano, y no el ser humano para el Shabbat. Y efectivamente, vean ustedes que el Shabbat es desde el inicio, ¿verdad? Fue un regalo para Adán y Eva y toda su descendencia, para que tuvieran una comunión en un día especial con Él, ¿verdad? Entonces, dice ahí que es para los judíos. No, pero eso es lo que dicen los pastores. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A Yeshua o a los pastores? ¿A quién le creemos? ¿Verdad? También vimos que Yeshua le enseñaba o vivía un litigio permanente con los fariseos, ¿verdad? Combatiendo esas, se llamaban takanot, que eran leyes, mandamientos de hombres, que iban o le agregaban a los mandamientos de Dios. Y ustedes saben muy bien que tanto en la Torá como en Apocalipsis dice que no se le puede agregar ni quitar nada a la ley de Dios. Y los fariseos vivían haciendo eso. Entonces Yeshua, ¿verdad? Combatía, porque los fariseos decían que no se podía sanar el Shabbat. Imagínense usted. Cuando ya él dijo que era lícito hacer el bien. Y obviamente sanar es hacer el bien. De hecho, él sanaba, hizo muy buenos milagros, excelentes milagros en Shabbat para mostrar eso, ¿verdad? Ellos también enseñaban la inactividad absoluta. Y no era así, ¿verdad? También ellos eran hipócritas, ¿verdad? En lo que respectaba al Shabbat, porque exigían que la gente actuara de una forma y ellos se brincaban sus propias reglas. Entonces él los acusaba a ellos de hipócritas, ¿verdad? De hecho, Yeshua fue el que más, le dio auge a esta palabra hipócrita, que es una palabra griega, que se refería a las obras de teatro, en donde el actor se ponía una máscara, ¿verdad? Era un hipócrita. Y él, pues la difundió a través de los evangelios, ¿verdad? Entonces, eso es del Shabbat. Pues, habiendo hecho este repaso, lo que le puedo decirles es que, y teniendo varios años de estar estudiando y debatiendo e indagando profundamente dónde viene el domingo y dónde viene el Shabbat, yo puedo asegurar y probar, ¿verdad?, que la gran mayoría de iglesias cristianas no mandan guardar el Shabbat y supuestamente trasladaron su solemnidad y el significado al domingo, ¿verdad? O sea, trasladaron la solemnidad del sábado al domingo, ¿verdad? Sobre bases no bíblicas. Ya lo vamos a ver. No bíblicas. Razones hay muchas. Y mucha gente ha dicho muchas cosas. Pero la Biblia no ha dicho nada de eso. ¿Bien? Entonces, en la historia, vamos a ver un poquito la historia de la iglesia primitiva. Yo antes quería ver esto, ¿verdad? Si usted se mete a indagar sobre el domingo, ¿verdad? En la internet, encuentra esto, ¿verdad? Por ejemplo, tomen en cuenta que fue la iglesia católica la que cambió el domingo. De hecho, la iglesia católica cambió los 10 mandamientos, ¿verdad? Violando lo que dijo el Eterno, que no se podía agregar ni quitar a la ley de Dios. Pero ellos no les importa, eso no les importa. Cambiaron los 10 mandamientos. De hecho, los 10 mandamientos que se enseñan a los católicos no son los 10 mandamientos de la Biblia. Puede corroborarlo, busque ahí en internet mandamientos de la Iglesia Católica y van a salir 10 mandamientos que son muy parecidos, como siempre, son las falsificaciones, ¿verdad? Falsificaciones, si no son muy parecidas al original, son malas falsificaciones. Pero bueno, ustedes pueden buscar en internet eso y ir a Éxodo 20 o Deuteronomio 5, que son prácticamente iguales, y corroborarlo. Lo cambió. Entonces, si uno busca eso, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice, por ejemplo, ahí en Ask Catholic, ¿verdad? Que pregunte a los católicos. Dice, la iglesia sustituyó el domingo por el sábado porque Cristo resucitó en domingo. ¿Ok?
Bueno, ese fue el motivo, pero vamos a ver. Y la iglesia en el concilio de la Odisea, que también la vamos a ver un poquito, en el 336, trasladó la solemnidad del sábado al domingo. ¿Menciona alguien ahí algo? ¿La Biblia? No, no. Vemos que es una interpretación, ¿verdad? Es más, dicen que Cristo resucitó el domingo. Y voy a dar algunos detalles que prueban que Cristo no resucitó el domingo. Ya lo vamos a ver. No me apague el video, nada más vea lo que le voy a dar, que es Biblia, ¿verdad? Entonces, de que dice, esta afirmación aparece en sitios católicos, que responden preguntas sobre por qué los católicos observan el domingo en vez del sábado. Igualmente para la iglesia cristiana, ¿verdad? Los protestantes. Recuerde que Martín Lutero era un obispo, sacerdote católico, ¿verdad? Y él se trajo el domingo también al protestantismo. De hecho, en uno de sus libros dice que el sábado es el día que el Eterno había escogido, ¿verdad? No me acuerdo, no puedo dar la cita ahora, tal vez no me crean, cometí un error, no debí haber buscado esa cita, bueno, pero es que hasta ahora se me ocurre. Pero Martín Lutero ciertamente jaló el domingo a los protestantes, ¿ok? Y bueno, de hecho, bueno, hay algunas iglesias cristianas que lo guardan, entre ellos los adventistas, ¿verdad? Y otros grupos ahí cristianos que guardan el Shabbat, porque es que es muy evidente, el Shabbat es muy evidente, ¿verdad? O sea, y las razones que dicen para cambiarlo no convencen a nadie, porque son de hombres, vamos a ver. Bien, dice aquí que fue hallado el primer día de la semana, ¿ok? Eso es lo que todo el mundo dice, pero vamos a examinar la escritura que habla acerca de esto. La primera es Mateo 28, de 1 al 6. Pasado el día de reposo, ¿verdad? Al amanecer del primer día de la semana, el ángel dijo, no está aquí, pues ha resucitado, ¿verdad? Cuando uno estudia esto, tiene que tener presente algo. En ese entonces y dentro de ese contexto, los días iniciaban al atardecer. No es como ahora que empieza a medianoche, no, era atardecer. Entonces, por eso aquí dice, pasado el Shabbat, ¿verdad? Al amanecer. Quiere decir que pasó toda la noche y hasta el amanecer, ¿verdad? El ángel le dijo a la mujer que se presentó ahí, no está aquí, ha resucitado. Dice ahí que resucitó Yeshua ahí, no. ¿Lo vio alguien? No. Lo que sí es que la mujer llegó el domingo y no estaba. No estaba. ¿Bien? Marcos 16, 2 al 2, dice, muy de mañana, el primer día de la semana, ¿verdad? Vinieron al sepulcro, él ha resucitado. Igual, dice ahí que él resucitó el domingo. No, nada más que ya llegaron ahí y no estaba. ¿Ustedes me están entendiendo? Por favor, tienen que abrir un poquito la mente, ¿verdad? Y leer y entender, ¿verdad? Quítese un poquito el prejuicio ese de que usted sabe que el domingo resucitó. No, ahí no está diciendo eso. Dice Lucas 24, 1 al 6. Están en los 4 evangelios, por cierto. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, no estaba ahí, sino que ha resucitado. ¿Ok? Bien, igual, no dice que resucitó el domingo, solo dice que lo encontraron. Y el último en Juan 20, 1 y 19, dice, el primer día de la semana, vio quitada la piedra al anochecer de aquel día, el primero de la semana, vino Yeshua. ¿Ok? Ahí fue donde él se le apareció, pero ya estaba resucitado. No lo vieron resucitar. Ninguna ahí está diciendo que él resucitó en el primer día de la semana. Así que se cae uno de los primeros argumentos católicos que él resucitó el domingo, porque no es cierto. Eso no lo dice, ¿verdad? Y en ninguna otra parte del Nuevo Testamento habla de esto. Esos son solamente esos 4 cuando va a la reseña acerca de Yeshua, ¿verdad? Dice Juan 20, 19, ese vino de Yeshua se apareció a sus discípulos reunidos, ¿verdad? Ya él
estaba resucitado. Ya había pasado, creo que también fue el primer día de la semana, ¿verdad? Ahí dice Hechos 27, se menciona que el primer día de la semana reunió los discípulos para partir el pan. Este Hechos 20, igual que Corintios 16, dice que se reunían los cristianos a partir el pan. ¿Ok? Bueno, no está, aquí lo que está diciendo, lo están interpretando, es que ellos estaban celebrando, ¿verdad?, la cena del Señor. Debo decir algo, lo que Yeshua celebró cuando él dijo, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre, él estaba celebrando el Pesaj, ¿verdad? La primera fiesta judía, y él era judío, ¿verdad? Esa fiesta es de Adonai, porque dice en Levítico 23, esas son mis fiestas. Bueno, él la celebró. Estaba celebrando lo que se había prescrito en Éxodo 12 acerca del cordero, de la sangre del cordero, ¿verdad? Que se pintaba, cuya sangre se pintaba en los dinteles y lo salvaba de la muerte. Eso es lo que estaba celebrando ese día, ¿verdad? Entonces, están interpretando de que cualquier reunión, entonces, donde había pan y vino, se estaba celebrando eso, y que porque ahí decía, el primer día de la semana, entonces que eso es porque se cambió la solemnidad del Shabbat al domingo, y eso no dice ahí. Es demasiado interpretación, es una interpretación, acéptenlo, es una interpretación. Vean que 1 Corintios igual, y dice, instruye cada uno aparte ofrendas el primer día de la semana, ¿verdad? Y de eso voy a decir una cosa. En Shabbat no se acostumbra a tocar dinero, no se acostumbra, ¿verdad?, comprar ni dar todo eso. Lo que está mandando aquí es que pasado el Shabbat, la gente ya tenía disposición de manejar el dinero. Pero ahí no está diciendo que la solemnidad del sábado pasó al domingo, tampoco. De hecho, vamos a leer Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, ellos vivían juntos, todos los días partían el pan y el vino, ¿verdad? Entonces, no es cierto que cada vez que dice que partían el pan y el vino, estaban celebrando el día del Señor. No dicen ahí que dice que ellos perseveraban, y obviamente eran todos los días. Vea Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice ahí que ellos iban al templo y que partían el pan en las casas. Entonces, ¿de dónde se extrae que partir el pan es quitar la solemnidad del Shabbat y darse el domingo? En ninguna parte está diciendo eso, ¿verdad? Es una fantasía, definitivamente. Ahora, es importante ver un detalle sobre el día de la crucifixión de Yeshua. Todo el mundo tiene por sentado que Yeshua fue crucificado un viernes, murió el viernes a la tarde y resucitó el domingo. Bueno, él había dicho, y él no es un mentiroso, que iba a estar 3 días y 3 noches, ¿verdad? Como Jonás. Vamos a leer eso para ver ese importante detalle. Les digo de una vez, para que ustedes vean, ¿verdad?, que Yeshua no pudo haber resucitado un domingo. Dice Mateo 12, 40 y 42. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo repite. 3 días y 3 noches. Entonces, disculpen, pero del viernes a la tarde a domingo, qué sé yo, cuando pongan la hora que quieran, no hay 3 días y 3 noches. Tenemos un problema. Entonces, esta doctrina, ¿verdad?, que viene de la Iglesia Católica, hace mentiroso a Yeshua, y no es así. Entonces, vean esta parte cuando dice en Juan 19:1. Ahora, hay que definir un poquito un concepto. Ellos estaban celebrando, como le digo, las fiestas de primavera, que eran el Pesaj, ¿verdad?, la Pascua, los panes sin levadura, ¿verdad?,
obviamente está la cena de Pesach, que fue la que él celebró, y también el Bikurim, o es el día de los primeros frutos, que fue precisamente cuando él resucitó. Entonces, vean aquí que dice aquí, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, ¿no ve? Porque la Pascua también se le llama Shabbat, también es un día de no trabajar, de reposo, ¿verdad? Por eso ahí viene la confusión, dice la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz del Shabbat, porque aquel Shabbat, pues, aquel feriado, tomémoslo aquí, era de gran solemnidad. ¿Cuál es, verdad? El Pesach, ¿verdad? El primer día de panes sin levadura y la cena también de Pesach. Rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fuesen quitados de ahí. Bueno, sabemos que él no le rompieron las piernas, ¿verdad? Y por eso la confusión. Entonces, queda claro que él fue, digamos, quitado de la cruz, ¿verdad? Antes de que empezara el Shabbat, o sea, antes del atardecer. Recuerden que los días empiezan a anochecer. Entonces, antes de ese día, cuando él murió, fue antes del anochecer. Entonces, aquí vamos a ver en este gráfico, en esta gráfica, en esta imagen, que de acuerdo a lo que él dijo, que las 3 días y 3 noches, ¿verdad? Tienen que haber sido que el jueves, que aparece ahí, era el día de caída Pesach, ¿verdad? Entonces dice que el miércoles murió en la tarde, digamos 3 de la tarde, ¿verdad? Que dice que él expiró. Jueves se cumpliría una noche y un día. Ya el viernes se cumplirían ya 2 noches y 2 días. Y el sábado, antes del anochecer, o sea, antes de que fuera el primer día de la semana, sino el séptimo, él tiene que haber resucitado y ahí se cumplían 3 noches y 3 días, precisamente. ¿Lo ven? Entonces, y en ese orden que lo dijo, 3 noches y 3 días. Así que esa es de acuerdo, ¿verdad?, a lo que dijo él, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que leímos acerca del Pesach y todo eso, la versión que no lo hace a él mentiroso. Él murió un miércoles, ¿verdad? Precisamente en la hora que se sacrificaba el cordero del Pesach, a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y que se comía en la noche. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, de acuerdo a lo que estoy presentando aquí, yo no estoy inventando, sino que lo pueden buscar en internet, donde quieran, pregúntenle a alguien que sepa. Claro, el tema es mucho más amplio, hay que tomar detalles de varias cosas, pero ahí está. Entonces, él no resucitó. De acuerdo a esto, él no resucitó el domingo. Entonces, el primer argumento para decir que se cambió la solemnidad de sábado a domingo queda desechado. Eso no es así, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la primera iglesia primitiva. ¿Quiénes eran? ¿Verdad? Vamos a ver que eran los apóstoles. Disculpen. Los apóstoles, judíos. Discípulos, judíos. Sacerdotes, judíos. Y millares de judíos. Vamos a ver lo que corresponde, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que los apóstoles, todos los apóstoles eran judíos, y como judíos, ¿verdad? Desde niños se les enseñaba a Torah, ¿verdad? El Shema Israel, escucha Israel, ordenan a los padres enseñarle a los niños la ley de Dios, los mandamientos, ¿verdad? Por eso todos los apóstoles eran judíos, aunque no todos eran, digamos, practicantes, no lo dice, ¿verdad? Pero sí, obviamente todos guardaban Shabbat, guardaban mandamientos. Igualmente todos los discípulos que lo escuchaban, ¿verdad?, eran judíos, eran parte de la comunidad judía. Y los sacerdotes y millares. Te dicen, pero usted qué dice, va a decir que, pero qué raro, si los sacerdotes fueron los que lo mataron. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Eterno. Dice en Hechos 6:7, sobre los sacerdotes, que eran judíos, dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. Ahí estaba donde estaba multiplicándose, ¿verdad?, la iglesia, en la comunidad de creyentes en Yeshua. Dice, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Lo ven? Obviamente, bueno, dicen algunas cifras,
como 200,000 personas de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y alrededores que eran como 1,000,000, en 20%, se convertían entre ellos sacerdotes. Y de los millares, ¿qué dicen? Hechos 21:20. Dice así: cuando ellos lo oyeron, eso fue cuando llegó Pablo, ¿verdad?, a visitar a Jacobo, que era el jefe, digamos, de la iglesia de Jerusalén. En eso también miente la iglesia católica, que Pedro era líder, no es cierto, era Jacob. Lean Hechos 15 y aquí también Hechos 21 y verán la preponderancia o la importancia de Jacob. Dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y les dijeron, ya ves, diciéndole a Pablo, ¿verdad? Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han crecido y todos son celosos por la Torá, por la ley. ¿Lo ve? Entonces, de la iglesia primitiva guardaba la ley, ¿verdad? Y aquí, digamos, el punto mío es que el Shabbat es parte de la ley de Dios, obviamente, ¿verdad? Es de los 10 mandamientos. Y todavía de eso, ¿verdad? Hay 2 partes o 3 partes donde dice que el Shabbat sería una señal entre el Eterno y su pueblo. ¿Usted es pueblo? Claro que usted es pueblo, ¿verdad? Yo he repetido aquí varias veces, ¿verdad?, que la gente se dice que es gentil y no se cree pueblo. Pues lean a Pedro, ¿verdad? Primera carta de Pedro, donde dice: ustedes que no eran nada, ahora son pueblo escogido. Y es pueblo. Dios tiene solo un pueblo, ¿verdad? Solamente tiene un pueblo. Dice que las ovejas de otro redil escucharán la voz del buen pastor, que es él, y vendrán, ¿verdad? Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. No hay 2 pueblos. No hay pueblo gentil y pueblo de Israel, no. Así no es. Solo hay un pueblo, guste o no le guste. Lo que pasa es que tienen que investigar, ¿verdad?, todas las acepciones que hay de Israel, porque son 5, más de 5 o 6 acepciones de Israel. Pero nosotros somos pueblo, somos la novia. Somos pueblo y por eso, ¿verdad?, es señal entre nosotros y el Eterno. Y así es. Eso está escrito, ¿verdad? Dice, eso ya lo habíamos visto, disculpen. Aquí hay algunas cuestiones que habla estudiosos de la iglesia primitiva. Yo lo había leído la vez pasada, pero vamos a volver a leer. Dice que ese señor Norberto Brox, historiador de la iglesia, Universidad de Ratisbona, ¿verdad?, en Europa, dice, en su breve historia de la iglesia primitiva, es un libro, describe a la iglesia del primer siglo todavía inmersa en la matriz judía, ¿verdad?, en todo lo que era la comunidad judía, la cultura judía, afirmando que los cristianos de esa época, ¿verdad?, que no se llamaban cristianos en el momento, sino les decían, no sé si se recuerdan, los del camino o nazarenos, Nezrim en hebreo, porque eran seguidores del Nazaret, dice, ¿verdad?, afirmando que los nazarenos o los cristianos de la época seguían observando cómo Jesús lo había hecho, ¿verdad?, la práctica judía del culto, y daban a los de afuera la impresión de ser una secta judía. Efectivamente, así como había otras sectas, la secta de Yeshua, él era el rabino de esa secta, ¿verdad?, porque fue muy, muy exitosa, ¿verdad?, y muy perseguida, pero muy exitosa, dice. Esto subraya que los primeros cristianos guardaban el sábado y las fiestas bíblicas, considerándonos parte de su fe en Jesús. Lo acabamos de leer, ahí dice. Y no imaginaban estar fundando una religión con un calendario distinto o diferente. ¿Lo ven? Es que la gente cree que hay religiones nuevas. El cristianismo no es una religión nueva, ¿verdad? De hecho, hay una hojita que separa el Viejo Testamento del Nuevo Testamento. Hágase un favor mentalmente. Rompa, quite esa hoja en blanco. El Nuevo Testamento no se puede entender sin el Viejo Testamento. Si usted no entiende bien la ley de Dios, los profetas, las profecías sobre el Mesías, usted no va a entender al Mesías suyo, al Cristo, de una forma completa, ¿verdad? No va a entender su sacrificio, o digamos porque Él está, dice Hebreos, que Él está como sumo sacerdote en el cielo.
no va a entender eso. Entonces, hay que estudiar. Obviamente, este discurso que yo tengo es para gente que le gusta estudiar, es para gente que le gusta escudriñar las escrituras para buscar la verdad. No es para lo normal y corriente, ¿verdad? Que nada más se sientan ahí a leer y lo que le dice el pastor y punto. No. Este mensaje que es nuestro y todas las iglesias de raíces hebreas o mesiánicas es lo que damos. Hay que ponerle a estudiar, ¿verdad? Otro historiador, ¿verdad? Es el señor Lane. Dice en Paganos y Cristianos de 1987, documenta que la progresiva desvinculación de la iglesia respecto a las costumbres judías, y sí, hubo una separación de los cristianos con los judíos. Señala, por ejemplo, que hacia el siglo IV el concilio de la Odisea dictaminó en contra de la observancia cristiana del sábado. Tuvieron que dictar algo en contra del sábado. ¿Por qué? Bueno, aquí lo dice. Lo cual demuestra que todavía en esa época algunos cristianos guardaban el sábado y hubo que prohibírselos oficialmente. Vean ustedes. Ahora vamos a leer lo que dijo esto. También enfatiza que al mismo tiempo se prohibió a los cristianos celebrar fiestas bíblicas judías, confirmando un giro institucional hacia prácticas exclusivamente no judías, como el domingo y las fiestas cristianizadas. Claro, ahí dice prácticas exclusivamente no judías, ¿verdad? Pero eran prácticas que muchas de las prácticas judías están en la Biblia. Ese es el problema, ¿verdad? Yeshua criticaba lo que le agregaban a eso. Recuerden que Yeshua decía a los fariseos, ustedes anulan las leyes de mi Padre, el mandamiento del Padre, por seguir mandamientos de hombres. Él está exaltando los mandamientos de Dios y acusándolos de querer pervertir esos mandamientos, ¿verdad? Bien, si uno estudia la historia de los primeros 2 siglos del cristianismo y ¿cómo se llama? Los invito a buscarlo, ¿verdad? Y la iglesia primitiva se da cuenta de la importancia de la guerra que los romanos hicieron contra los judíos, ¿verdad? Desde el año 63, por ahí. En el 70 botaron el templo, ¿verdad? Pero continuó, después hubo otra guerra, como dice ahí, ¿verdad? En el año 132, el emperador Adriano, además de matar a miles de judíos, estamos hablando de cientos de miles de judíos, expulsó a todos los judíos y habitantes de Jerusalén y también prohibió guardar el Shabbat, prohibió las circuncisiones, cerró sinagogas, mató a los maestros de sinagogas y además prohibió la circuncisión. 50 años antes ya se había destruido el templo, como les digo, es decir, hubo una guerra total. Entonces, si uno ve la historia, ¿verdad? La dureza del emperador Adriano era contra los judíos, no tanto contra los cristianos, ¿verdad? Según se lee en la historia, sino que era contra los judíos. Por eso se puede entender que los cristianos que sabían poco Torah, porque recuerden que en ese momento no habían Biblias por todo lado, conocían poco de las leyes de Dios, ¿verdad? Y ellos preferían no parecer judíos guardando el Shabbat, ¿verdad? Es lógico entender. Por eso poco a poco se fue haciendo la brecha más grande, hasta hacer pues, no, lo que quisieron hacer los hombres y lo que quiso el enemigo. Dos religiones, ¿verdad? Dice, eso también lo dice, eso trajo como consecuencia que las personas quisieran distanciarse de las prácticas judías para no ser confundidos como judíos, eso que estoy hablando yo, y ya que los pondría en grave peligro de muerte, porque estaban matando judíos. Por eso se comenzó a predicar que no era necesario guardar el Shabbat. Muy bien. Eso se explica bien. Ahora, ya más tarde, ¿verdad? Como 200 años después, ya vino Constantino, ¿verdad? En el año 321, emitió un edicto civil que hacía el domingo un día de descanso, ¿verdad? El famoso edicto de Constantino, en donde ya, digamos, se oficializó que el domingo era el día en que debían guardar los cristianos. Imagínense usted, Constantino, un emperador romano, hablándole a los cristianos que venían de ser perseguidos por romanos también. ¿Ok? Recuerda que los romanos también persiguieron a los cristianos, ¿verdad? En un principio, ¿verdad? Los tiraban a los leones,
En fin. Entonces ahora viene un emperador romano a darle lecciones a los cristianos, ¿verdad? Entonces dice, lo cual favoreció a los cristianos que adoptaron como guía de culto. Entonces vea las diferencias. Tenemos a Constantino, ¿verdad? Junto con lo que dice la Biblia del Shabbat. Un edicto de un hombre va a venir contra lo que dice sobre la creación del mundo y sobre la aparición del Eterno en el monte Sinaí, donde dejó pávidos, donde dejó estupefactos, temerosos a los que vieron ese espectáculo, y dio sus mandamientos de viva voz y los escribió en tablas. Es lo mismo, jamás. ¿Cómo va a poner usted a emperador Constantino a la par de esto? Ese es el origen. Mira, aquí está reconstruido por inteligencia artificial el rostro de Constantino, ¿verdad? Que fue el que puso el edicto del domingo, imagínese usted. Ya después, ¿verdad? En el concilio de la Odisea, ¿verdad? Tienen que obligar a la gente a no respetar el sábado. Dice, vea qué desfachatez, ¿verdad? Ignorando la Torah, ignorando el origen del Shabbat en la creación. Y esas personas, esos cristianos reunidos ahí, escribieron esto. Los cristianos no deben judaizar descansando en sábado, sino trabajar en ese día. Más bien deben honrar el día del Señor, ¿verdad? El Dominus Day, el día del Señor. Que por cierto, el domingo en inglés es Sunday, que es el día del sol. No es el día del Señor, el día del sol. Ese es el origen del domingo. Dice, y si es posible, descansar entonces como cristianos. Pero son hallados judaizando, sean anatema de Cristo. Es decir, ¿cómo va a ser uno judaizante si está guardando el mismo día que guardaba Yeshua? Ya lo leímos. ¿Cómo es posible? ¿O es que Yeshua también era judaizante? ¿Verdad? En alguna parte dijo Yeshua que había anulado eso. Pues no. Pues vean esto. En 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque la gente dice que la ley es pesada, que es una carga. Pues yo no sé. Pero aquí está Juan, el discípulo amado, lleno del Espíritu Santo, escribiendo esto. Que los mandamientos no son gravosos. Y complementa, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Usted no puede quitar el sábado de los 10 mandamientos. Precisamente por eso la gente no estudia los 10 mandamientos. ¿Por qué? Bueno, cuando yo le pregunto si conoce 10 mandamientos, todo el mundo brinca así, claro. Y cuando les digo cuáles son, muy rara vez me lo citan. Y sea sincero, usted, como dije la vez pasada, usted no se sabe los 10 mandamientos, ¿verdad? Y no solamente eso, ¿verdad? Y si se lo sabe la versión católica, que es una falsificación, ¿verdad? Y generalmente los protestantes no se lo aprenden porque como está el sábado, no son muy enseñados, ¿verdad? Entonces lo reservan ahí y hablan en general de guardar mandamientos, pero no detallan. Pero ahí está, ¿verdad? Y precisamente cuando uno comienza a intentar a caminar mejor, usted tiene que saber qué es pecado, qué no es pecado. ¿Sabe usted que la Biblia dice que es pecado no pagar salarios? Así es. O que es pecado practicar brujería. Eso está en la ley de Dios, ¿verdad? Y yo estoy seguro que usted nunca practicaría brujería, porque de alguna forma ya lo leyó o sabe. Entonces no practica la brujería, ¿verdad? Que está en Levítico 18, pero no guarda los 10 mandamientos que fueron dados por Dios. ¿Cómo es eso? Entonces, es una cuestión de acomodar nuestra mente, ¿verdad? De darle la prioridad a lo que tiene que ser prioritario de Dios, que son los 10 mandamientos, por cierto, ¿no? Y termina pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Ahora, respecto al domingo, ¿verdad?
también los padres de la iglesia tenían que decir algo. Ahora, por ejemplo, en este caso, Ignacio de Antioquía, ¿verdad?, que era un sirio, gentil, desconocedor de la ley de Dios, porque recuerden, ahí no había Biblias para poder estudiar en ese entonces. En una carta, ¿verdad?, que dice ahí a los Magnesios 9, dice: ya no vivimos según el sábado, sino según el día del Señor, en el cual también resucitó nuestra vida por él y por su muerte. ¿Ok? Entonces, bueno, vean ustedes que aquí él está interpretando la ley de Dios, interpretando la Biblia. Porque dice que si él resucitó un domingo, que por cierto, ya pusimos en duda eso, ¿verdad?, entonces ahora sí hay que dejar el sábado, cuando eso nos tiene mandamientos. Me parece que don Ignacio de Antioquía puede ser muy buena otra cosa, pero en esto falló estrepitosamente, ¿verdad? Y la gente se cuelga de esa gente que nunca estudió Torah, nunca, ¿verdad? Recuerde que lo por eso lo dije, en época de Adriano se mataba a todos los representantes o los jefes de las sinagogas, incluyendo, ¿verdad?, a las sinagogas en donde adoraban a Yeshua, ¿verdad? Bueno, otro, Justino Mártir, muy famoso, ¿verdad? Dice en su diálogo con Trifón, ¿verdad?, que era un judío, ¿verdad?, él peleaba con el judío Trifón. Justino discute con un judío, dice: si antes de Abraham no hubo necesidad de circuncisión, ni de sábados, ni de fiestas, ni de ofrendas, ahora tampoco lo hay. Vea usted qué osadía la de ese hombre. Y qué ignorancia, se lo voy a decir. Dice: nosotros guardamos perpetuamente un sábado, es decir, nos apartamos de toda injusticia. ¿Ves? Eso es lo que dice. Ahora, vea lo que dice la Biblia. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Obviamente, don Justino Mártir no había leído Génesis 26:5 para que supiera que cuando Abraham era, ya había mandamientos que guardar. Y le aseguro que el Shabbat era uno de ellos, porque viene desde el principio. O sea, es lógico, el Eterno creó el séptimo día precisamente para el hombre, como dijo Yeshua, pues para que lo guardara y que hiciera todo lo suyo en ese día, ¿verdad?, en los 6 días, y dedicara al Eterno. Bueno, Justino Mártir también, muy desatinado. Tertuliano también. Tertuliano era un abogado ahí de Cartago, en el norte de África. Decía: la observancia del sábado fue temporal, vean qué barbaridad, pero el día del Señor fue dado para la eternidad. Ay, don Tertuliano. Voy a leer a Tertuliano, bueno, si pudiera leérselo, Éxodo 31:14. En todas las generaciones venideras, el sábado será, el Shabbat será una señal entre vosotros y yo. Todas las generaciones venideras, dice, para que sepáis que yo, Jehová, os he consagrado para que me sirváis. Eso lo conocía Yeshua. Nosotros somos seguidores de Yeshua. Entonces nosotros deberíamos conocer esto y entenderlo. El Shabbat es una señal entre el Eterno y su pueblo. Si usted es pueblo, entienda eso. Si no usted considera pueblo, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Nada más enviarlo a reconsiderar un poquito eso. ¿Ok? Vamos a ver Colosenses, el domingo de los hombres. Dice Colosenses 2:17, que es lo que sacaron para decir que el sábado está abolido. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, Shabbat. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces le presentan a ustedes eso y dicen: aquí está abolido. Pero ellos no se dan cuenta, ¿verdad? El que dice eso no lee todo el contexto. Es más, debieran leer todo Colosenses. Que todo Colosenses, el libro trata de exaltar la figura de Yeshua HaMashiach, ¿verdad?, como la manifestación de la gracia de Dios, para contrarrestar muchas doctrinas que habían en ese momento, ¿verdad? Porque vean ustedes, ese mismo Colosenses 2, en el mismo capítulo, vean lo que dice Pablo de esas enseñanzas. Yo no sé si ustedes han oído a Pablo, pero Pablo en Romanos 7:25 dice que con mi mente sirvo a la ley de Dios. Y en 1 Corintios 1:19 dice: lo importante son los mandamientos de Dios.
Pablo nunca se habló mal de los mandamientos de Dios, sino vean, ¿verdad? Además, él cuando fue llevado ante algunos concilios, él decía que él seguía todas las tradiciones y las leyes de sus papás. Pero bueno, ese era Pablo. Y aquí viene Pablo, y vea lo que dice en mismo Colosenses 2:8. Mira que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Usted cree que Pablo le va a decir filosofía hueca a la ley de Dios, a la Torá? ¿Usted lo cree? Él está hablando de otra cosa. Dice, según las tradiciones de hombres. No está hablando de la ley de Dios. Conforme a los ornamentos del mundo y no según Cristo. Perdón. Él no está hablando de eso. ¿De qué está hablando él? Hay una cuestión del gnosticismo que vamos a ver, ¿verdad? Ahí más adelante habla en Colosenses 2:18, igual. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que da visto vanamente, hinchado su propia mente carnal. Está hablando del gnosticismo, y el gnosticismo judío era una corriente del segundo al tercer siglo, al primer al tercer siglo después de Cristo, que era donde estaba Pablo, y era precisamente que tenían unas ideas contrarias a la Torá. Entre ellas, porque ya se está acabando el tiempo, vean dice que ellos tenían ángeles intermediarios, por eso en Colosenses 2 habla de que se dejen de adoraciones de ángeles. La Torá, la ley de Dios, no habla de adoración de ángeles, ¿verdad? Entonces, es importante. Ahora, para terminar, ¿tenía Pablo de Tarso la autoridad para cambiar la ley de Dios? ¿Tenía Pablo la autoridad, ¿verdad?, de quien lo asignó en la Génesis 1? ¿O del que habló en la montaña? ¿Tenía Pablo la autoridad de ese? No la tenía. Solo hay uno que tenía esa autoridad. Dice Yeshua, acercándose Yeshua les dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Yeshua sí tenía la autoridad para cambiar eso y nunca la cambió. Ahí lo vimos. Bien, hermanos, esa es toda la enseñanza de hoy. Tuve que volver un poquito al final, esperando que sea de su provecho, ¿verdad? Y edificación. Gracias, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.